Bienvenidas sean todas las familias del mundo entero y a todos nuestros amigos que siguen esta serie de enseñanzas del discipulado sustraídas del libro Nacidos para ser diferentes del autor Pastor Manuel Lauriño Villazán. Dicho esto, iniciamos el tema número 34 que tiene como título 4 actitudes ante la autoridad. 4 actitudes ante la autoridad. Y cuando nosotros hablamos de autoridad, definimos la autoridad como potestad o facultad de una persona dada de parte de Dios para que aquella persona corrija, guía e instruya. Definición de autoridad: facultad o potestad dada por Dios a una persona para que guíe, aconseje, instruya, dirija. Ahora, Romanos capítulo 13, versículo 1, avalamos esta definición de autoridad. Romanos 13, 1. ¿Qué nos enseña el escritor de Romanos? ¿Qué nos enseña? Sométase toda persona a las autoridades superiores dadas por Dios, delegadas por Dios, porque toda autoridad establecida en la tierra, primer lugar, Dios la ha establecido. Es Dios quien ha establecido, porque el salmista nos enseña en el Salmo 24:1. Dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud en el mundo y los que en ello habitan. Nosotros habitamos en esta tierra, pero nosotros estamos sometidos a autoridad. Toda persona está bajo autoridad superior. Por ejemplo, nosotros como hijos biológicos estamos sometidos a nuestros padres biológicos. Toda la congregación está sometido a una autoridad puesta por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios. Aquí en la congregación se somete a las autoridades puestas por Dios, que son los pastores o las pastoras. Pastores también delegan a líderes. También muchas personas se someten a sus líderes, que ¿quién las ha puesto? Los pastores. ¿Guiados por quién? Por el eterno Dios. Todas las personas están sometidas a las autoridades puestas por Dios, que son los gobernantes, los jefes de estados. También tenemos jefes que nos supervisan. También estamos sometidos a aquellas autoridades. Hasta nuestro propio Señor Jesucristo se sometió a la autoridad que ¿quién era? Su Padre. Recordemos cuando Jesús dijo: pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús, siendo modelo de sometimiento a una autoridad superior. El único que no se somete es Dios, porque Él es inmutable, Él es único, es el inicio y Él el fin. Él es la autoridad por sobre todo y sobre todas las cosas. Así que nosotros hoy vamos a estudiar sobre... Es muy interesante esto de la autoridad, porque la autoridad nos lleva a un sometimiento, a una sujeción y a una formación para que nosotros seamos el modelo a seguir de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas enseñanzas son con propósitos, con planes y proyectos de que nosotros reflejemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si no, en vano estaríamos nosotros predicando el evangelio de nuestro Salvador. Ahora, vamos a usar un texto base del cual estamos sustrayendo estas enseñanzas del libro Nacidos para ser diferente. Anímate. Es muy interesante este libro. Desde el momento en que yo estoy estudiando este libro, estoy siendo edificada, exhortada y consolada. Nunca vamos a dejar de aprender. No digan: no, yo no necesito. Todos nosotros necesitamos día a día aprender. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Y así es una cadena de edificación, y todo sustentado con las bases bíblicas. Libro de Primera de Samuel, del capítulo 24, del versículo 1 al verso 2. Lo vamos a hacer narrativo, pero algunos versos los he plasmado para enfocarnos en el plan y en el propósito que Dios tiene para ti,
que te ha llamado como autoridad. Delegada toda autoridad. Vuelvo a repetir, toda autoridad es delegada de parte de nuestro Dios, pero Él es autoridad por sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, del capítulo 24, del verso 1 hasta el verso 22. Dice que Saúl, ¿quién era Saúl? El rey. Había estado persiguiendo a los filisteos, pero luego retornando de esa persecución a los filisteos, regresa y le anuncian y le comunican que David estaba en el desierto de Engadín. Entonces, ese anuncio a Saúl le impactó, le impresionó y preparó 3,000 hombres de Israel. Los escogió, hombres habilitados, hombres talentosos, hombres preparados para la guerra. Con esos 3,000 hombres se fue en busca de David, pero en el camino que iba Saúl, dice que quiso cubrir sus pies y se introdujo en una cueva, porque él estaba persiguiendo a David para matarlo, para asesinarlo. Y David, vemos nosotros la promesa que Dios le había dado a David en el libro de Primera de Samuel, del capítulo 16 y de sus versos siguientes, que Dios le había prometido a David a través del profeta Samuel que él iba a ser rey. Pero para que David fuese rey, primero tenía que ser probado, tenía que ser formado. Toda autoridad tiene que ser procesada. ¿Para qué? Para que lleve una formación de acorde a la palabra de nuestro Dios. Así que si está siendo procesado, cuando hablamos de proceso, hablamos de formación. Aquí vamos a ver a un David, un futuro rey que ya había sido ungido por el profeta Samuel, pero lo vemos a David como un fugitivo, no como un rey, sino huyendo de su agresor, huyendo de una autoridad superior que había decidido asesinarlo, había decidido matarlo, había decidido acabar con David, porque Saúl se sentía intimidado por David. David era un muchacho del cual tenía muchas virtudes, pero todas las virtudes de David tenían que ser probadas, tenían que ser procesadas. Dios iba a levantar un rey conforme a su corazón. Cuando Dios te va a levantar y te va a usar como autoridad delegada de parte de Él, primero va a tener que procesarte para de ello sacar un buen hombre y una buena mujer que represente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos, ingresa a la cueva Saúl, pero sorpresa la de él, que en esa cueva estaba David con sus hombres, con sus guerreros, con sus valientes. En aquel momento, en el verso 4, nosotros podemos ver verso 4, entonces los hombres de David, los guerreros de David, los valientes de David, le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera y harás. Vemos la actitud de los guerreros de David, que le hicieron recordar, le trajeron a memoria a David. He aquí, Dios te prometió que a tu enemigo lo pondría en tus manos y tú, David, harías lo que quisieses con tu enemigo. Esa fue la motivación que los guerreros de David le dieron a David. David estaba intimidado, David estaba siendo oprimido por los ataques de Saúl. Todo lo que nos sucede, todo lo que atravesamos, todas las dificultades, Dios está enterado, Dios está en el asunto, todo. Así que lo que David estaba viviendo era un proceso de parte de nuestro Dios. Dios no se había olvidado de David, pero los guerreros de David empezaron a confundir a David, empezaron a turbar. Y dice, y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, el manto que representaba en los tiempos
del Antiguo Testamento, que era lo que representaba el manto. Eran hombres devotos, hombres consagrados que llevaban aquel manto. El telifaz, si no me equivoco, era el manto de oración, del cual en las orillas del manto habían unas alas que representaban la fidelidad a los mandamientos. Pero Saúl ya no era fiel. Ya Saúl había sido cortado de parte de Dios, porque toda autoridad Dios la pone, pero también Dios quita, Dios levanta y Dios elimina. Ese es nuestro Dios, Él es soberano. Por eso la palabra de Dios es clara y precisa para todo hombre y toda mujer que ha sido llamado con propósitos para ejercer autoridad a otros. La autoridad no se debe de abusar, porque la autoridad representa el poder y la responsabilidad. ¿Quiénes abusan de ese poder? Los que son autoritarios. Pero Dios, a través de este libro de Primera de Samuel, estaba enseñándole a David cómo él debía comportarse, conducirse, tener una conducta intachable ante la autoridad que era el rey Saúl, aunque él ya había fallado ante Dios, pero aún estaba vivo y tenía que respetarlo. Entonces dice que David, instado, motivado por sus guerreros, por sus valientes, dice que cortó parte de la orilla del manto del rey Saúl. David calladamente, sigilosa, pero cuando David corta un pedazo del manto de Saúl, se turbó el corazón de David, se confundió el corazón de David y reaccionó David, porque David tenía una conciencia limpia y reaccionó y dijo: no levantaré mi mano contra mi Señor, contra el ungido de Jehová. Y David reaccionó. Llegó un momento que la motivación de sus guerreros lo confundió a David. ¿Por qué? Porque David era mortal. Porque todos nosotros, puestos como autoridad, ya seamos padres de familia, ya seamos autoridad en una empresa, en la viña del Señor, etcétera, vamos a cometer errores. Por eso Dios ha establecido en su palabra para que nosotros seamos guiados por la palabra y no estemos consecutivamente cometiendo errores, porque eso es inmadurez. Inmadurez. ¿Qué era lo que Dios le estaba enseñando a David? ¿Qué era lo que Dios estaba formando en David? Un hombre maduro. Hablamos de un David, un guerrero que cogía los osos y los despedazaba. Un David guerrero que cogía los leones y los mataba, que tomó una onda y mató al gigante de Goliat. Pero hoy vemos a David en otra actitud, no una actitud de miedo, no una actitud medrosa, sino que Dios le estaba enseñando a David ya no pelear con su fuerza, ya no pelear con sus manos, sino depender de una autoridad divina. Entonces David, al cortar la orilla del manto del rey Saúl, se turbó, se confundió, tuvo miedo. Ahora, él levanta su mano y dice: no haré daño al ungido de Jehová. En ese momento, Saúl con sus 3,000 hombres se despierta y sale de la cueva. Pero David embiste al rey Saúl y le dice: mi señor. Y cuando Saúl voltea hacia atrás, David se postra ante el rey, se inclina ante el rey haciendo reverencia. David, ante su enemigo, ante su opositor, ante aquel que buscaba eliminarlo, él aún respeta su autoridad. Él aún está sometido al rey Saúl. David sabía que él iba a ser rey. Él estaba seguro que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. Pero David cumplía un principio. ¿Y cuál es ese principio que todo hombre y toda mujer tiene que cumplir? Someterse a la autoridad. Hoy nosotros vemos en día que los hijos mandan a los padres. Los hijos quieren sobrepasar sobre la autoridad de sus padres biológicos. No. Por más edad que tengan los padres biológicos, siempre los hijos tienen que someterse a aquella autoridad que ha sido dada de parte de Dios. Que no me gusta mi papá, que no me gusta mi mamá, que mi mamá se
se inmiscuye en todos mis asuntos, se quiere involucrar en todo. Hijo, Dios te ha dado ese papá, Dios te ha dado esa mamá. Quizás no lo quisiste, pero Dios te lo dio, Dios te lo regaló. Y así que sometámonos a las autoridades, no porque ya estén de avanzada edad nuestros padres, nosotros vamos a maltratarlos con nuestra boca o con nuestras manos, no, siempre respetando la autoridad de nuestros padres. Lo que te hizo tu papá en el pasado, lo que te hizo tu mamá en el pasado, órale a Dios para que Dios sane esas heridas y puedas tú someterte a tus padres biológicos. O lo que te hizo tu pastor o lo que te hizo tu pastora, órale a Dios. Órale al que te ha puesto esa autoridad para que lo sane, lo vende y tú puedas respetar a tu pastor y a tu pastora, a tu jefe, a tu supervisor, etcétera. Entonces nosotros vemos a un David que grita y le dice: Saúl, mi rey, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué escuchas la voz de otros? Yo no pretendo, David no pretendía quitarle el puesto al rey Saúl, no pretendía eso, pero la gente había llevado mensajes negativos al rey Saúl, porque fueron las palabras de David que dijo: yo no pretendo quitarte tu reinado, yo no pretendo robarte la autoridad que Dios te la ha delegado. Mira, aquí tengo como señal una orilla de tu manto, que cuando tú dormías yo la corté. Pude haberte matado, rey Saúl, pero no lo hice, mi señor, no lo hice, porque de Jehová es la venganza. ¿Qué es lo que le estaba enseñando Dios a David en ese proceso? ¿Qué era lo que le estaba enseñando? Que la fe espera. Que la fe espera. Así que si tú estás atravesando y te profetizaron que tenías un ministerio grande, que Dios te iba a usar, y el tiempo pasa y tu pastor no te establece, tu pastora no te establece, mira, no te pongas como Saúl rebelde. Espera en Dios, la fe espera. Si Dios lo dijo, Él lo hará en su tiempo. Eso era lo que Dios le estaba enseñando a David para levantarlo como rey, para levantarlo como un dulce cantor. Eso era lo que Dios estaba enseñando y eso es lo que Dios está enseñándole hoy en este tiempo a todos los que han sido llamados y profetizados para cosas grandes, para cosas gloriosas, para cosas victoriosas. Y David respeta a Saúl y grita y le dice: ¿por qué? ¿Por qué estás persiguiéndome? ¿Por qué haces caso a aquellas personas que dicen que yo deseo matarte? Mira, aquí está la señal. Pude haberte matado, pude haberte eliminado, pero no voy a hacer tal cosa. No lo voy a hacer porque David tenía un principio. ¿Y cuál era su principio? Que sabía respetar la autoridad. Eso es lo que Dios está enseñando a todo hombre y a toda mujer en el desierto, en el proceso, en la prueba, en la tempestad, en los zarandeos, a respetar la autoridad que ha sido delegada. Hay personas que dicen: ay, mi pastor no me ama, mi pastora, me voy de esta congregación, ya no quiero saber nada más. Cuidado, porque donde vayas encontrarás esa prueba hasta que la logres vencer, hasta que la logres pasarla en victoria. Entonces, tal era el odio que tenía Saúl, porque había abierto puertas y él sabía que David iba a ser un gran rey. Él sabía que Dios lo había elegido. Por eso Saúl estaba en contra del reinado de David. ¿Y quién hacía todo eso? Satanás. Satanás no tome tu corazón. Cuando tú sientas ese espíritu de Saúl, repréndelo, porque el enemigo quiere frustrar los planes que Dios tiene en tu ministerio, en tu llamado, en lo que te profetizaron, en lo que te anunciaron. El enemigo quiere destruir esos planes. Si Dios lo dijo, así será.
hecho, así será hecho. Y vemos el verso 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Estas fueron las palabras de ¿quién? De Saúl. Porque David le dijo, mija, yo pude haberte matado, Dios me entregó tu vida en mis manos, pero no lo hice. No lo hice porque de Jehová es la venganza, de Jehová es la venganza. Hoy vemos en estos tiempos que hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios están llevando murmuración, comentarios, división en contra de los ministros, en contra de los líderes, aún en contra de las ovejas, haciendo división. Pero David le dijo, mira, yo no haré aquello. Yo no haré, porque sé en quién he creído, sé quién pelea la batalla por mí. David estaba confiado que de Jehová era la victoria. David expresa unas palabras y le dice, a Dios yo lo he puesto como mi juez. Pon a Dios como tu juez. Si Él estableció esa autoridad, Él determinará sobre esa autoridad. Saúl había sido establecido de parte de Dios. Romanos 13:1 nos enseña que todas las autoridades son puestas por Dios. Todas. Ahora, ¿cómo esa autoridad está ejerciendo ese poder? ¿Ah? ¿Cómo le está ejerciendo? Saúl estaba ejerciendo un poder maligno porque había dejado minar su corazón. Su conciencia estaba cauterizada. Por eso Dios ha dejado la sangre de su Hijo para que sea rociada en nuestras conciencias y seamos limpios de toda acción y de toda obra muerta. Dice en el verso 19, expresa estas palabras el rey Saúl después de haber llorado, porque cuando David le expresa esas palabras, Saúl llora y le dice, hijo mío, y llora. Pero vemos en los versos siguientes que continúa la persecución del rey Saúl hacia el fugitivo David. Continúa. Era un llanto falso. Saúl ya había sido desechado de parte de Dios. Saúl ya tenía muchas puertas abiertas. ¿Cuáles son esas puertas abiertas? Cuando abrimos nuestro corazón al odio, cuando abrimos nuestro corazón a la mentira, cuando abrimos nuestro corazón a los celos, cuando abrimos nuestro corazón a los miedos, cuando abrimos nuestro corazón a la incredulidad. Esas son puertas abiertas que pueden destruir el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno que ha llamado. Y las palabras dice, y lo dejaré ir sano y salvo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Las palabras de un falso, porque era falso Saúl. Jehová te pague en este día, no en los demás días, no en los demás días, en este día, Dios te pague. O sea, no hay que confiar, ¿no? Este espíritu de Saúl es un espíritu mentiroso, engañador, falso. Dice, Dios te pague en este día por lo que me has dejado vivir. Verso 20, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, tus enemigos saben lo que tú eres. Tus enemigos saben el potencial que Dios te ha dado. Tus enemigos reconocen lo que Dios te ha dado, pero no lo obedecen. Dice, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Aquí nosotros podemos ver a un Saúl expresándole las palabras a David, y él lo sabía. Recordemos cuando David tocaba el arpa para Saúl y Saúl tiraba las lanzas. Pero ¿qué hacía David? Cogía las lanzas y se las devolvía al rey Saúl. No, las esquivaba, las hacía de lado. Así que las lanzas que te está tirando tu enemigo, las flechas que te está tirando tu opositor, las murmuraciones que te están lanzando, tú esquívalas, porque Dios ya te dijo que tiene un propósito grande con tu vida. No amargues tu corazón. Dios estaba permitiendo todo esto en la vida de David porque estaba formando a un futuro rey, a un futuro gobernador, a una futura autoridad. Dios lo estaba formando. Todo este proceso permitió. Había una promesa en David.
Y estaba en Primera de Samuel. Yo no sé qué promesa Dios te ha dado a tu vida. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Entonces sigue firme en lo que Dios ha hecho contigo. Tú dirás, los años pasan, estoy envejeciendo y no se cumple esa promesa. Actívala y dile, Señor, Dios Todopoderoso, ahora en este tiempo haz visible aquello que me prometiste hace muchos años. Empieza a pelear, empieza a guerrear por tu promesa y Dios lo hará. No hay que ser personas muy pasivas, también tenemos que levantarnos. Dios estaba formando un guerrero conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se dice que David conforme al corazón de Dios? Vemos a nuestro Señor Jesús manso y humilde. ¿Y cómo se estaba conduciendo David? ¿Cuál era la actitud de David ante una autoridad perversa que usaba el poder para destruirlo? Mire el poder tan maligno, cogiendo 3,000 hombres para matar a un fugitivo llamado David. Un hombre perverso. Pero miren las palabras que dice Saúl. Yo entiendo. Él se entera, él entiende, pero no obedece. Yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. El enemigo reconoce lo que tienes allí, ese potencial. Esos envidiosos, esos celosos reconocen tu potencial, por eso te están lanzando flechas, por eso están murmurando contra ti, porque sabe que lo que Dios ha puesto en ti es firme y es estable. Así que autoridad que ha sido delegada de parte de Dios, no te amedrentes, no tengas miedo de esos que lanzan flecha, de esos que vociferan y hablan mal de tu ministerio, hablan mal de tu llamado. No, porque Dios lo ha establecido y Dios lo cumplirá. Verso 21. Ahora vemos aquí a Saúl haciendo un pacto con David, haciendo una alianza y le dice, júrame, pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Miren a este malvado. Miren cómo son los malos. Los malvados todavía te dicen, júrame, porque sabe que tienes el corazón conforme a Dios. Un David, recordemos, un David similar, semejante a nuestro Señor Jesucristo, cuando vienen la autoridad romana a apresar a nuestro Señor Jesucristo y Pedro coge y saca la espada y corta la oreja del soldado romano Malco, corta la oreja. ¿Y qué dice Jesús? No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, es con el poder del Espíritu Santo. Y toma Jesús la oreja y hace el milagro en el soldado romano. Dios quiere milagros en nuestra vida. Y mucha gente Dios dice, dame el don para hacer milagros y poner sobre los enfermos y ellas sanen. ¿Sabes cuál es ese milagro que Dios quiere que haga en tu vida? ¿Cuál es ese milagro? Que a tus enemigos los sanes, que a tus enemigos los ames. Ese es el mejor milagro, que levantar a los muertos, que levantar a los resucitados, porque mucha gente quiere el don de hacer milagros. ¿Para qué? Para promoverse, para marketearse. Pero ¿sabes qué? ¿Quién es el que nos promueve? ¿Quién es el que nos promueve? Es Dios, porque Él es nuestro representante, porque Él respalda lo que nos ha dado. Dios estaba respaldando el ministerio de David, pero primero tenía que ser procesado, porque en el proceso Dios lo iba a formar el carácter. Dios estaba formando el carácter de David, como está formando tu carácter y mi carácter. Todos los que han sido llamados para ser autoridad en cualquier área de su vida tienen que ser procesados, tienen que ser formados. Hace un juramento. Júrame que no destruirás mi descendencia ni mi nombre, júrame. Y David le juró y le prometió y lo cumplió David. David cumple aquella promesa que le da a su rey, al rey Saúl. Dice, en este pasaje vemos 4 diferentes tipos de personas. Cuatro diferentes tipos de personas. La primera, Saúl. ¿Con qué actitud Saúl? ¿Qué actitud usando el poder
que Dios le había dado como autoridad. ¿Para qué? Para eliminar a un hijo de Dios. Saúl, ¿quién era? Era el ungido de Dios. David, ¿qué era? También era ungido de Dios. Los dos eran ungidos, pero los dos con diferentes actitudes. Saúl, ungido y con el título y el cargo de ser gobernador, rey. Rey. Saúl, un hombre perverso, del cual ya había eliminado de su corazón la fidelidad a los mandamientos de Dios. Entonces, nosotros podemos ver en estas enseñanzas del discipulado, que son para edificarnos, esta actitud de Saúl es una actitud mala y perversa. Pero aún en aquella actitud, David no levantó ni extendió su mano contra el ungido. Ya había sido desechado Saúl ya había sido desechado de parte de Dios, pero aún estaba vivo, aún estaba ejerciendo su ministerio. Así que si tu enemigo está vivo, no lo mates. No uses tu lengua. La Biblia enseña, el texto sagrado nos enseña que el que aborrece a su hermano, que se constituye un homicida. Así que si tú estás orando y sientes esas oposiciones en tu corazón, ay Señor, me fastidia el hermano, la hermana, órale, renúncialo, apártate, repréndelo, porque si no, un espíritu de Saúl te gobernará. Ahora vemos a los 3,000 hombres escogidos ¿por quién? Por el rey Saúl. Los escogidos, hábiles, talentosos, seleccionados por el rey, no tenían discernimiento. Ellos no tenían discernimiento, no discernían que Dios ya había ungido a David como rey. Eran hombres que se acomodaban, el rey les daba un buen sueldo, el rey les daba una buena paga, eran convenidos. No eran convertidos, convenidos. Y así nosotros podemos encontrar en el área laboral, en el área ministerial, en el área de nuestro hogar, gente convenida, no convertida. Cuidémonos de aquellos. Por eso el Señor está regalando a través de los dones el don de discernimiento de espíritu. Pídele a Dios, Señor, regálame el don de discernimiento de espíritu para poder entender el bien y el mal. Recordemos que desde un inicio no se respetó la autoridad desde el cielo. Toda persona que no respeta la autoridad se le da título de rebelde. Satanás quiso ponerse en primer lugar que Dios. Violó la autoridad. ¿Qué hizo Dios? Lo expulsó. ¿De dónde? Del cielo. Porque no respetó la autoridad. Espera en Dios que Él expulsará a aquellos que quieren abusar del poder que se les ha sido dado. Ahora nosotros podemos ver que Dios estableció en el huerto del Edén a Adán y Eva, pero Dios les puso una prueba. ¿Para qué? Para formarlos y para que ellos se sometiesen a su autoridad, que era Dios, y les puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos no obedecieron a la autoridad. No la obedecieron, y toda persona que no obedece a su autoridad, sea bueno, sea mala, que lleva un espíritu de rebelión. Yo no sé si a ti te gusta tu presidente de tu nación, no estás de acuerdo con el presidente, pero Dios pone reyes y quita reyes. Así que Dios estableció en su palabra: ora por la eminencia, ora por los gobernantes, oremos, no los maldigas. David en ningún momento maldijo a Saúl, en ningún momento dijo: mi Señor, mi Rey, yo no extenderé la mano en contra del ungido. Dice que estos 3,000 escogidos no tenían el discernimiento, no discernían de lo que Dios estaba haciendo en ese terreno. Vemos los hombres de David. ¿Quién eran los hombres de David? Eran los valientes de David, formados por David, pero recordemos que David los reprendió. David los reprendió y le dijo: no levantaré mi mano contra el ungido. Recordemos el libro de Judas capítulo 9.
Judas, verso 9. Judas, ¿qué nos enseña? Que Miguel no levantó su mano contra Lucifer, porque dije, eso se lo dejaré a Dios, porque un día fue ungido el maligno. Y este ser, este ángel, no levantó su mano contra Lucifer, no lo maldijo, eso se lo entregó a Dios. Entrégale a Dios a tus enemigos, entrégaselos a Dios. Levántate, déjate de flojera, levántate en ayuno. ¿Y por qué ayuno? ¿Me voy a volver más espiritual en ayuno? No, en el ayuno vamos a hacer morir nuestra carne. Cuando nosotros ayunamos se debilitan las obras de la carne, se debilita el odio, la falta de perdón, los miedos, los temores, las inseguridades. Ahí vas a debilitar todo eso y vas a alinearte a la voluntad de nuestro Dios. Y la cuarta actitud es la de David. Una actitud de acorde a la voluntad de Dios. Un guerrero, un hombre decidido, estaba sometido a la voluntad de Dios. David pudo acabar con Saúl como acabó con Goliat, como acabó con los osos, como acabó con los leones. Pero David estaba aprendiendo ¿qué? Humildad. Humildad es la clave de una autoridad, es la clave de aquel que Dios lo ha puesto como autoridad superior, la humildad. Si una autoridad no ejerce estas cualidades de humildad, de sumisión, de sometimiento, va a fracasar como fracasó Saúl. Eso es más claro. Eso es más claro que el agua, más claro que el agua. No se sometió Saúl a su autoridad, desobedeció. La desobediencia nos va a llevar a un fracaso. Que no me gustan los bigotes de mi pastor, que no me gusta el cabello de mi pastora. Olvídate, Dios lo estableció, así que nos sometemos. Honremos, la Biblia enseña que hay que honrar y respetar a nuestras autoridades puestas por Dios. Toda autoridad ha sido puesta y delegada por nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios. Yo te animo y te aliento si tú estabas desanimado y desanimada y decías me voy de esa congregación, yo cojo mi maleta y me voy de la casa de papá y de mamá porque no lo soporto, yo voy a renunciar a este trabajo porque ya no soporto este trabajo, ya no soporto este jefe. Déjame decirte que donde tú te vayas encontrarás obstáculos. Que si tú te vas, no, porque mi jefe Pepito me maltrata, y te irás donde encontrarás 3 jefes peores que Pepito. Así que logra superar, logra vencer esos miedos, esos ataques, y Dios te exaltará en lo sumo, como le exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Vemos a David. Por eso la Biblia describe David. Vemos a David y vemos a Jesús descendiente de la raíz de David. Jesús descendiente de la raíz de David. Aquí vemos a un descendiente de nuestro Señor Jesucristo, modelo a seguir. Oremos, no somos perfectos. David tuvo muchas fallas, pero él supo respetar su autoridad. Es algo que Dios demanda de sus hijos, demanda de su pueblo, demanda de aquellos que están siendo formados por la palabra de Dios. Es muy interesante esta serie de discipulado, así que yo te animo a que tú adquieras estos ejemplares disponibles en Amazon para la edificación de tu vida y de toda una nación entera. Muchas bendiciones, el Señor os ama demasiado y hasta pronto.